Amigos, sean bienvenidos a Tiempo de Transformación. Hoy tenemos un tema muy interesante y es que vamos a tocar el origen del pueblo hebreo. Vamos a hablar un poco de historia, vamos a hablar un poco de geografía, vamos a hablar un poco de lo que pasó en ese transcurso desde que Abraham salió de su tierra y de su parentela. Para ello nos acompaña el pastor Franco Arriaga. Bueno, Franco, nuevamente acá con nosotros. Te has convertido como en una especie de maestro acerca de lo que es la escritura y todo lo que conlleva a las raíces. Pero en sí el tema de hoy, ¿cómo nace el pueblo hebreo? ¿De dónde nace? Y cuéntanos ese proceso. Bueno, querido televidente, es un honor y un privilegio estar acá en lo que es la ciudad de Valencia y conocer al ministro Luis Hernández, que es uno de los que están encargados pues, en el programa de Tiempo de Transformación. Es un privilegio para mí poder establecer el reino de Yahweh para el pueblo, para que el pueblo cristiano entienda de dónde surgió la gramática hebrea, de dónde vienen los hebreos, y que la palabra hebreo es pasar al otro lado. Eso es lo que significa la palabra hebreo, pasar al otro lado. Y entonces para esta referencia escritural vamos a tomar lo que es Génesis capítulo 11 verso 10. Génesis capítulo 11 verso 10 dice de la siguiente manera: estas son las generaciones de Sem. Sem, edad de 100 años, engendró Arsafá 2 años después del diluvio. Y vivió Sem después que engendró Arsafá 500 años y engendró hijos e hijas. Arsafá vivió 105 años y engendró a Sala. Y vivió Arsafá después que engendró a Sala 403 años y engendró hijos e hijas. Sala vivió 30 años y engendró a Eber. Y vivió Sala después que engendró a Eber 403 años y engendró hijos e hijas. Eber vivió 34 años, engendró a Pelé. Y vivió Eber después que engendró a Pelé 430 años y engendró hijos e hijas. Pelé vivió 30 años y engendró a Reú. Y vivió Pelé después que engendró a Reú 209 años y engendró hijos e hijas. Reú vivió 32 años y engendró a Serú. Y vivió Reú después que engendró a Serú 207 años y engendró hijos e hijas. Serú vivió 30 años y engendró a Nacor. Fíjese el linaje que viene aquí, ya entra el linaje de donde viene Taré y viene también Abraham. Fíjese, Serú vivió 30 años y engendró a Nacor. Y vivió Serú después que engendró a Nacor 200 años, engendró hijos e hijas. Nacor vivió 29 años y engendró a Taré. Y vivió Nacor después que engendró a Taré 119 años y engendró hijas e hijas. Y Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Esos fueron los descendientes, ministro de multitudes, esos fueron los descendientes de Sem. Y de la línea de Sem es que surge el pueblo hebreo. De esa misma línea es que surge el pueblo hebreo. ¿Por qué? Porque nos vamos a ir con la misma escritura, vamos a ir desmontando de que Abraham era un gentil, Abraham era hebreo. Taré viene de la línea de Sem.
Y si Taré viene de la línea de Sem y Taré es el padre de Abraham, en el capítulo 14, verso 13 de Génesis, capítulo 14, verso 13 de Génesis, dice de la siguiente manera: y vino uno de los que escaparon y anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Manre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Esto fue la guerra que tuvo Kedorlaomer, tuvo una guerra allí. O sea, habían 4 reinos contra 5 reinos. Y aquí, después de pasada esta, vemos también que Melquisedec también bendice a Abraham. Pero no vamos a tocar el tema ni de diezmo, ni tampoco el del sacerdocio. Vamos a tocar el tema. Mira, pero ¿por qué tú dices que era hebreo? Si la escritura dice que era de Ur de los Caldeos. Él sale de Ur de los Caldeos. Si sale porque estaba ahí. Si sale de Ur de los Caldeos, claro que sí. Y él habitó en Harán. Él habitó en Harán. A lo que el padre Taré muere. ¿Dónde nació Abraham? Abraham surge de allí, de donde usted me está diciendo, ajá, de Ur de los Caldeos, pero él habita en Harán. Al morir el padre Taré en Harán, él de una vez acata la ordenanza que Yahweh Elohim le mandó y posteriormente sale. ¿A dónde? ¿A qué tierra sale? ¿A qué? ¿A conquistar qué? Canaán. Ahora nos vamos a ir a lo que es la parte de la perspectiva hebrea. Hoy en día el pueblo cristiano debe de entender y debe de saber, ministro Luis, debe saber, muy respetuosamente me dirijo a todos los pastores, ministros, televidentes que me escuchan por este medio. Posteriormente les voy a decir algo. ¿De dónde fue que surgió la Septuaginta? La Septuaginta surge de 72 rabinos que eran helenistas, eran helenizados, cuando en aquellos tiempos Alejandro el Grande estuvo allí, que dio la orden que copiaran del hebreo y lo pasaran, lo tradujeran al griego. Entonces, ¿qué ocurre allí? Si hay un hebreo, entonces esa es la raíz, esa es la matriz, esa es la fuente de que en la Biblia de por hoy la tenemos. ¿Qué pasa? Que copió el griego. ¿El griego copia de dónde? Copia de los que, de los rollos, de los papiros que estaban ¿qué? Siendo que establecido. ¿Por qué? Ahí usted tiene que ponerse a ver, analizar, meditar, pensar por qué copió el griego y de dónde fue que fueron las fuentes que ellos copian. Porque el hebreo, estaba el palio hebreo y también estaba el palio arameo. Entonces, si usted se pone a connotar el hebreo con el arameo, Yeshua HaMashiach habló en arameo, Yeshua HaMashiach habló en hebreo. Pero Yeshua HaMashiach no habló en lengua hispana. Yeshua HaMashiach no habló venezolano, no habló como nosotros. Yeshua HaMashiach estuvo en un contexto totalmente hebraico. De hecho, el Brit Hadashah, que es pacto renovado o pacto de la alianza, él no vino a abolir el pacto anterior. Él vino a ¿qué? A darle ¿qué? La veracidad a la verdadera interpretación halajística. ¿Qué estaba haciendo Yeshua HaMashiach en la faz de la tierra? Estaba haciendo dos cosas. Una, que estaba confrontando a los fariseos y a los saduceos. ¿Por qué? Porque estaban ellos aplicando más los takanot, que eran los mandamientos de los hombres, los ritos y todas estas costumbres, en vez de aplicar la Shevitá, la Torah escrita. Entonces, una de las cosas que usted debe tener, amado, que me estás escuchando por estos medios televisivos, tú debes de saber y comprender que las raíces hebreas dentro del pueblo cristiano es una bendición. Hoy en día hay muchos cristianos que no tienen la Torá y violan los decálogos que están establecidos para la nación de Israel, pero también para aquel que está siendo injertado en el buen olivo.
aquella persona, aquel creyente, pastor, ministro, que está siendo injertado en el buen olivo, debe de volver a la senda antigua y empezar a descontaminarse de toda paganidad, de todo sistema greco-romano. Entonces, para esto nosotros tenemos que tener una verdadera estrecha relación con un Padre celestial, que hoy en día nos colocaron fue un Dios. Y un Dios no da hijos. Un Padre celestial sí, porque el Padre celestial es el que nos provee, el que nos suple. Lo único que tenemos que hacer nosotros, amado televidente que nos estás escuchando, es que nosotros tenemos que obedecer la misvá o los misvó, los mandamientos que fueron establecidos, pero que fueron reducidos a 2. Sí, está muy bien, pero allí lo dice que todo aquel que quiera pertenecer a ser al pueblo de Israel tiene que ser injertado en el buen olivo y tiene que cumplir la constitución. Esta escritura es una constitución. El Mesías no llegó en ningún momento, llegó ni en Roma, ni tampoco llegó en Grecia, él llegó en Israel. Y todo aquel que predica a Jesucristo sin conocer cómo fueron esos nombres híbridos, injertados o metidos en las versiones, entonces todo aquel que predica en esos nombres tiene que conocer de dónde fueron sacados esos nombres híbridos, porque el término de Jehová, cuando dice Jehová, he aquí la maldad, he aquí la ruina, he aquí la destrucción. Todo cristiano, todo pastor, ministro, todo aquel que esté predicando un evangelio debe de saber y comprender que existe una concordancia Strong. La concordancia Strong te va a ayudar. ¿Por qué te va a ayudar? Porque allí están las palabras, la etimología, la raíz, la ciencia que estudia la raíz de las palabras, y ellos te van a clarificar. ¿Por qué? Porque esa concordancia Strong está en hebreo, en arameo, también en lengua hispana. Entonces tú te encuentras confrontado. Va a haber sociedades bíblicas, va a pronunciar y va a sacar una nueva versión. Ya tenemos la Pechita habla de Yahweh. Ya tenemos también lo que es en nuestras manos, la textual. La textual habla de Yahvé, habla de Adonai. Ya tenemos que ir saliendo de esos nombres híbridos, esos nombres que por mucho tiempo y por muchos años se nos enseñó unos nombres y una fe que no es del pueblo hebreo. El pueblo hebreo adoraba al único Elohim, el Señor de todo lo creado. Es Él el quien va a determinar quiénes son salvos y quiénes no son salvos. Nosotros no estamos aquí para confrontar a los pastores. Nosotros estamos aquí es para poder ayudar, entregarles materiales. ¿Por qué? Porque tenemos la Biblia Reina Valera, es una evidencia y nos ayuda. No podemos desechar la versión Reina Valera, pero el Brit Hadashah en una minoría fue escrita en griego y en la otra fue escrita en hebreo. ¿Por qué fue escrita en hebreo? Porque Matillahu aparece una copia, no es original, aparece una copia de Mateo Sheltó. Aparece una copia. Entonces usted como cristiano debe de entender que cuando Saúl de Tarso era judío, Saúl de Tarso no se convirtió a ningún cristianismo. Él era judío y a quien estaba persiguiendo era a nuestros hermanos judíos, lo estaba persiguiendo. Cuando Yeshua se le aparece y él cae, en ese momento que él cae, se dio cuenta que quien le estaba hablando en lengua hebrea era Yeshua, el Mesías, a quien él estaba en contra de esa cesta del camino. Entonces, ¿qué hizo Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera? Habilidosamente metieron la palabra iglesia. Iglesia no existe ni en el original griego, ni tampoco existe en el hebreo, porque en el hebreo es Kehilá o Kahal o Edash, y en el griego es eclesía o eclesia, y es los llamados fuera, pero en el hebreo es congregación de santos, asamblea de santos, es un pueblo kadosh. Entonces hay que buscar las connotaciones
dentro de la gramática hebrea y poder exprimir y poder sacar el mucho de lo que está allí, que es bendición. ¿Por qué? Porque la palabra toda es profética, y es profética para la nación de Israel. Hoy en día se encuentran las iglesias sustituyendo al destinatario, sustituyendo al espíritu de santidad, que es la Ruach HaKodesh. ¿Por qué? Porque ellos le dan una formación de lo que ellos piensan. Los predicadores piensan que es así, yo creo que es así, yo creo esto, yo creo lo otro, y se mantiene como un yoyo, enyollado. Usted tiene que estudiar dentro de la gramática hebrea, usted tiene que estudiar el surgimiento del pueblo judío, y entonces allí usted va a saber cómo fueron escritas las cartas, a qué comunidad fueron dirigidas las epístolas, y posteriormente se va a dar cuenta, se va a dar a entender usted mismo que los que estaban siendo allí entregados de una manera muy especial en Shavuot, que es la fiesta de la semana, que es se celebra la entrega de la Torá, es allí donde ustedes lo nombran como Pentecostés. No, hermano, Pentecostés es 50. Pentecostés es algo que fue añadido allí. Lo que hubo era una fiesta que venían judíos de todas partes. Mira, Franco, es momento de hacer la pausa y te voy a dejar una pregunta al aire para que me la contestes a la vuelta. O sea que toda la generación protestante, vamos a llamarla así, desde que Martín Lutero hizo la reforma y no pronunció los nombres cados, están en el infierno, entonces se perdieron. Ya volvemos, esto es Tiempo de Transformación. Es la palabra que te damos noche a noche por aquí, por tu canal. Un número, una señal, la señal que te lleva el mensaje. Estamos de vuelta con Tiempo de Transformación. Estamos conversando con el pastor Franco Arriaga acerca de las raíces hebreas, y dejo una pregunta al aire. Franco, entonces toda esa generación, desde la reforma de Lutero hasta los momentos que ya murieron y no pronunciaron los nombres santos, o no se tuvo conocimiento de esos nombres santos, ¿están en el infierno entonces? Cónchale, hermano ministro de multitudes, muy gozoso aquí, porque es una pregunta que a cualquiera lo estremece. Pero para este humilde servidor que está aquí dentro del pueblo aquí de la nación de acá de Valencia, posteriormente es de bendición poder contestar esta pregunta, hermano. ¿Sabe por qué? Porque en una oportunidad él dijo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el Malhut Shamayim, en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Entonces, hacer la voluntad
Y si aquellas personas no hicieron la voluntad del Padre, yo no soy quien voy a determinar quién está en el infierno y quién no está en el infierno. Pero si la hizo en el nombre de Jehová, si hizo la voluntad del Padre en el nombre de Jehová y en el nombre de Jesús, si la hizo. Entonces fíjese algo, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera fueron unos monjes que surgieron en el siglo, mediados del siglo XVI, ¿verdad? Y Martín Lutero está antes, pero yo me voy a ir más antes de estos tres monjes, porque todos fueron monjes católicos. Yo me voy a ir a John Wycliffe, y John Wycliffe fue que sacó la escritura, la Biblia, la que se imprimió por primera vez. Esa primera Biblia que se imprimió, que los ejemplares los sacó Johannes Gutenberg. Para que usted tenga conocimiento, Gutenberg fue el que sacó la imprenta. Entonces usted debe de saber que John Wycliffe copió del latín a la lengua de inglés norteamericana. Inglesa. Entonces me voy a ir, es la primera Biblia. Pero antes de eso nos antecedieron lo que es los pergaminos, los manuscritos, los papiros del hebreo. Por eso es que no se puede execrar el hebreo. Por eso es que no se puede dilatar el hebreo. Por eso es que no se puede agarrar y escoger lo mejor, el griego. No. El griego copió del hebreo. Ahora, Martín Lutero clavó 95 tesis. Está muy bien, él conformó una reforma. Pero la reforma se le quedó corto. ¿Por qué se le quedó corto? Porque él siguió pronunciando los nombres híbridos. Esos nombres híbridos que hoy en día el mundo entero lo tiene como que si es algo que fue enseñado y de allí es que parte la verdad. Yo te voy a decir, amado televidente que tú me estás escuchando, lo que acaba de hablar ahorita el ministro de Multitudes, Luis Hernández, es algo cierto. ¿Será que aquellas personas de que predicaron Jehová y Jesús y todas estas cosas, porque la Trinidad la metieron en el concilio de Nicea, será que están en el infierno? Bueno, yo como humilde servidor del reino, visión del reino, creyentes de Yahweh, te voy a ir a la palabra. Lucas capítulo 13. Yo me voy a ir a la palabra. Lucas capítulo 13. Dice así en Lucas capítulo 13, verso 22 en adelante. Pasaba Yeshua por las ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, fíjese quién le salió al encuentro. Rabí, Lucas 13, 22 en adelante. Son pocos los que se salvan. Escúcheme algo lo que está ratificando aquí esta persona. Son pocos los que se salvan. Y él le dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Muchos procurarán entrar y no podrán. Este humilde servidor del reino te va a clarificar esto. Allí lo dice también Yeshua. Si vuestra justicia no fuere mayor que la de los fariseos y la de los saduceos, no entraréis. O sea que tenemos que agarrar la Torá y tenemos que empezar a tener una vivencia y comenzar a tener una estrecha relación con el Padre. Porque si tu justicia no es mayor que la de los fariseos y de los saduceos, no vas a entrar. No vas a entrar. Y aquí lo ratifica en Lucas capítulo 13, mira, Franco, verso 22. ¿Puedes entrar al reino sin ser salvo? Bueno, una de las cosas que vamos a ver, lo vamos a ver. No, pero puedes entrar al reino sin ser salvo. Pero ¿cómo es eso si la puerta es Yeshua? ¿Cómo es eso? ¿Cómo voy a entrar al reino sin ser salvo si la puerta es Yeshua? Yo tengo que creer en Yeshua,
Hamashiach, arrepentirme de todos los pecados, aplicar una techubá y después seguir adelante y descontaminándome. Si yo era mentiroso, tengo que dejar la mentira. Si yo codiciaba, tengo que dejar de codiciar. Si yo fornicaba, tengo que dejar de fornicar. Si yo adulteraba, tengo que dejar de adulterar. ¿Cómo voy a entrar yo al reino si allí dice que ni los mentirosos, ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los afeminados entrarán al reino de los cielos? Entonces, para poder entrar en el reino de los cielos, tengo que caminar en una perfección y también poder obtener una santidad. La santidad completa la va a entregar Yeshua cuando venga por su segunda venida. No se deje engañar. No se deje engañar que todo el mundo se va para el cielo. Si todo el mundo se va para el cielo, entonces nos muramos todos y nos vamos para el cielo. Entonces le vamos a ahorrar la segunda venida a Él. La segunda venida, porque la Escritura nos habla de una segunda venida. Entonces yo lo que te estoy trayendo acá es de que tú salgas de toda esa paganidad, toda esa levadura vieja que te colocaron. Lo que te estoy revelando acá, lo que te está mostrando es que la Escritura, dentro de las perspectivas hebreas, es la esencia divina del reloj profético de Israel. Ninguno que esté blasfemando contra de Israel, esté hablando mal de los judíos, eso es antisemitismo. Eso es antisemita. ¿Quién salva? ¿Las raíces hebreas o el Mesías? El Mesías, ¿a través de qué? ¿A través de qué? De la Torá. Hay que vivir la Torá. Las raíces hebreas no van a salvar. Es cierto, como lo está diciendo el ministro de Multitudes, es un conocimiento para poder entender dentro del contexto histórico qué fue lo que sucedió con los profetas, qué fue lo que sucedió con aquellos sacerdotes, qué fue lo que sucedió con aquellos apóstoles y también qué sucedió con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Para esto vamos a ver cómo es la profecía que Hasatán de por muchos años nos ha querido desaparecer la nación de Israel. Eso está en Génesis 3:15. Génesis 3:15 dice: pondré enemistad entre la simiente y la mujer. Esta te herirá en la cabeza y tú le vas a herir en el carcañán. Cuando Esaú y Jacob estaban luchando en el vientre de la madre, cuando Esaú y Jacob estaban allí, resulta y acontece, amado ministro, amado televidente que me estás escuchando, hubo algo. Esaú le tenía el pie en la cabeza a Jacob. ¿Sabe qué es lo que representa Esaú? Edom. Y los edomitas, o sea, ¿sabe qué significa rojo? ¿Y sabe dónde viene Herodes? Herodes viene de eso. Herodes viene de allí. Porque Herodes, cuando dijo matad a todos los niños menores de 2 años, eso es algo que está escrito en la profecía de Génesis 3:15. Este varón que está allí, que fue Esaú, le estaba pisando la cabeza a Jacob. ¿Por qué usted cree que cuando Yahweh se le revela a Jacob y le dice: ya no será más tu nombre Jacob, ahora tu nombre será Israel? Porque de Jacob venía Judá. Y Judá tomó por mujer ¿a quién? A Tamar. Usted tiene que comer Biblia. Usted tiene que saber de dónde está la profecía. ¿Por qué? Porque de Efraín es que surgen las 10 tribus mezcladas dentro de las naciones. Y esas 10 tribus que están mezcladas dentro de las naciones, está la parte del pueblo cristiano. Todo el mundo le está tirando a este y el otro le tira a él. No hay unión, no hay amor, mira, Franco, no hay nada de esto. Algo tan sencillo. Cuando el Mesías caminó por Israel, por Samaria, él no explicó todo eso lo que tú estás explicando. Él solamente decía: vengan a mí. Él no se, o sea, imagínate, en el Sermón del Monte nunca explicó todo lo que tú estás explicando. Fue con un lenguaje sencillo que se resume en amor. Pero hoy en día, ministro de Multitudes, se han encargado las iglesias cristianas porque dicen que son iglesias. Eso es apostasía. Él vino a presentar el reino de su Padre. Él vino a entrar en una sinagoga. Él no entró en ninguna iglesia. Él no vino a crear iglesia. Lo que acaba de decir mi hermano ilustre Luis Hernández, lo que acaba de decir el ministro Luis Hernández es algo cierto.
Él vino a dar el sermón, Él vino a dar la bienaventuranza, sí, está muy bien. Pero esa bienaventuranza vino a dar ¿qué? Bendición al pueblo de Israel. Él también le dijo, vosotros sois la sal de la tierra. También le dijo, ¿sabe qué también le dijo? Vosotros sois la sal del mundo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces él vino a darle una relación con un Padre, no con un Dios. Entonces lo que acaba de decir el ministro está muy bien, pero hoy en día el pueblo cristiano le anda tirando al pueblo hebreo. Y el pueblo hebreo que está siendo salido de allá, y hay muchos que han salido del cristianismo y se han metido a la parte del mesianismo, entonces empiezan a imponer. Esto no es de imponer, de imposición. Esto es que el pueblo cristiano entienda que está en tiniebla, está en error. Y para que ellos puedan salir de ese sistema, tienen que conocer la gramática hebrea, tienen que conocer el fondo histórico, tienen que conocer la cultura, las tradiciones que en aquellos fueron impregnados. ¿Por qué? Porque existe la Chevalpé y existe también la Chevitá. Entonces, una de las cosas que yo te estoy trayendo yo acá es algo que es muy valioso para tu vida. ¿Cómo? Tú comiences a suministrar información, pero no te comiences a jactar y a decir que el Nuevo Testamento, que la palabra correcta es Brit Hadashah, es pacto renovado, fue escrito todo en griego. No te jactes, no te jactes contra las ramas naturales. Tú no le vas a dar vida a las ramas naturales. Tú no eres quien para jactarte delante del pueblo judío. Tú eres gentil y ya después de ser injertado en el buen olivo, no eres gentil. Ahora pasas a tomar la ciudadanía de Israel. Eres ¿qué? Linaje de Abraham y simiente del Mesías. Usted tiene que clarificar todas estas cosas en su vida. ¿Por qué? Porque se está distorsionando una verdad, se está distorsionando un propósito, y el propósito es reunificar las dos casas, entrar en ¿qué? En el Yom Kippur, en el día del perdón. Los dos hermanos se tienen que reconocer. Los dos hermanos tienen que tener la verdadera identidad. Hoy en día se predica más el apostolado y el profético. Usted va a ser más que Shaul de Tarso. Usted va a ser más que Johanán el purificador. No, hoy en día quieren agarrarle el apostolado para aplastar a los pastores. No es así. El ministerio quíntuple es para edificación del cuerpo de Yeshua HaMashiach. Está un pastor viéndote y dice, bueno, está bien, estoy convencido, pues. Entonces, acepto lo que ese pastor me está diciendo. Me voy a mostrar en el púlpito, bueno, en el nombre que es sobre todo nombre, Yeshua HaMashiach, por Yahweh Elohim Sebaot, y predica con esta Reina Valera. Y empieza en el nombre de Yeshua HaMashiach. Saca todo lo que tienes en tu cartera, porque tú tienes que honrarlo. Está pronunciando los nombres santos, pero es bíblico lo que está haciendo, aceptando los nombres santos. Está aceptando los nombres santos, pero está agarrando la palabra del Padre Celestial para su propia conveniencia, despojándole al pueblo lo que el Padre le ha entregado. Una cosa es que lo que siembre, lo que propuso en su corazón, y otra cosa es que lo manipule. La manipulación delante del Padre, eso es pecado. Eso es pecado. Lo que usted está diciendo es correcto, ministro. Lo que usted está diciendo es totalmente correcto. Entonces, yo lo que te estoy trayendo a la ciudad de Valencia, soy un pastor de la comunidad misionera Visión de Reino Creyente en Yahweh. Ahí está mi número telefónico y también te puedo entregar material. Lo que te estoy trayendo es el vino nuevo que está guardado para este tiempo. El vino nuevo que está guardado para este tiempo, ¿sabe cuál es? El que reconozca a Yeshua como su único y suficiente Salvador a través de Yahweh Elohim con la Ruach HaKodesh, porque la Ruach HaKodesh es quien convence de pecado, de juicio y de justicia. Nadie se gana las almas se las gana es la Ruach HaKodesh. Nadie trata con las almas. Quien cambia, quien transforma, quien edifica, quien exhorta, quien consuela, es la vivencia de la manifestación que vive, mora, habita y fluye en nosotros cuando caminamos en obediencia. Yo puedo predicar mucho hebreo, pero si yo no le estoy dando cumplimiento a la Torah, yo puedo ser cortado. Entonces, ¿qué es lo que te estoy diciendo? Que el hebreo es de bendición, pero tú tienes que apegarte a la palabra. ¿Cómo qué?
como un ser que humilde y ser no un oidor olvidadizo, sino que ser un ministro ordenado a cumplir lo que está escrito. Porque él le dijo al joven rico, le dijo esta palabra. El joven rico se le apareció y le dijo: Rabí, bueno. Y el Mesías Yeshua volteó, y al voltear vino y le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Solamente uno es bueno, Yahweh Elohim. ¿Qué pues obtendré para heredar la vida eterna? Guarda las misbah, guarda los mandamientos. Entonces están vigentes esos misbah, esas misbah, están vigentes esos decálogos. Y si le mandó al joven rico, le mandó a guardar esto. Y el joven rico le dijo: todo esto lo he guardado de mi juventud. O sea que ese joven judío conocía lo que era la Chevitá, la conocía la Torah escrita. Entonces ese joven judío, después que el Mesías Yeshua le dijo, ¿qué fue lo que le dijo? Le dijo de la siguiente manera: vende todo lo que posee y dalo a los pobres. Ese es el diezmo hasídico. Cuando tú te enriqueces por tus propios esfuerzos y no ayudas al pobre, al menesteroso, no ayudas a la viuda, al desasistido, tú te estás haciendo una persona incompetente dentro del reino. Porque el reino es de todo poder, honor y gloria para Yahweh, pero Él es el quien te suple, Él es el quien te sustenta, Él es el quien te provee, Él es el que hace todas las cosas. Acuérdate del pobre. Él dice que el que presta al pobre, el que da al pobre, presta a Yahweh. Eso lo dice la Escritura, que el que da al pobre, presta a Yahweh. Entonces yo lo que te estoy trayendo no es un evangelio diferente. Lo que te estoy trayendo es que nosotros tenemos que acordarnos de que del pobre, de la viuda, del desasistido, porque eso lo implementaron los Shaliach, los primeros enviados que fueron en la fiesta de Shavuot. Mira, Franco, estamos terminando. Para todos aquellos que te han escuchado y quieran ir a visitarte, a estudiar las raíces hebreas y conocer un poco más de ti personalmente, ¿cuál es la dirección? Bueno, mi número telefónico es 0414-648-8036, 0414-648-8036 y también 0426-369-7758. En la parte de abajo están los números telefónicos. Y esta recomendación que te voy a dar, delante de Yahweh te lo digo: no murmure de las raíces hebreas. No calumnie las raíces hebreas. Escucha las clases y quédate hasta el final. Y te vas a dar cuenta que te vas a sentir confrontado. Porque Él no viene a buscar un Rabacanda Socamaya, así te dice el Señor. Él no viene a buscar Rabacanda Socamaya y viene Rambo con la bazuca y mató a 100. Usa maya, esa revolcadera en el piso. Todo eso es un desorden. Eso es desorden. Él no viene a buscar esas cosas. Él viene a buscar un espíritu que le adore en espíritu y en verdad. Un alma que esté allí, que arrepentida, que esté aplicando Teshuvah. Eso es lo que Él viene a buscar. Él viene a buscar es un pueblo que se aparte del pecado, que se descontamine del pecado. Entonces usted tiene que hacerse una persona que es diligente en escudriñar la Escritura. Te insto a que ahí están los teléfonos, si quieres la concordancia Strong digitalizada o si quieres algún tipo de material, porque nos enseñan reprender los demonios. Entonces reprendemos los demonios y en la casa hacemos lo peor. No nos sujetamos a vuestros esposos, a vuestras esposas. Tampoco agarramos y ordenamos a nuestros hijos. ¿Qué está sucediendo con el pueblo cristiano? Está caminando a espaldas de la Torá. Y la Torá es bendición para tu vida. Yo te insto, amado ministro, amado pastor, amado nuevo creyente, que tú me estés escuchando por este canal televisivo. Yo te insto a que tú salga del sistema grecorromano y comience a honrar a tu papá, a honrar a tu mamá, a darle la gloria al que se la merece, a respetar los mandamientos que están establecidos en la palabra. Eso es lo que yo te estoy instando acá. Yo no te estoy trayendo un evangelio diferente que el día del padre, el día del niño, el día de la madre. No, Señor. Eso no está en la Biblia. Eso es abominación ante los ojos de Yahweh. El Eterno te bendiga grandemente. Amén.
Bueno, fue el pastor Franco Arriaga en Tiempo de Transformación. Chao, chao.